Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, nosotros esta mañana estamos aquí, bueno, los que han podido estar, nosotros sabemos que el día de hoy están los jóvenes en ADF Baracaldo celebrando allí, pues el culto de los jóvenes, están allí y están celebrando. Yo creo que va a haber grabación también de eso, así que luego me parece, creo que vamos a poder verlo. Si usted puede o quiere ver también el mensaje y se hace la grabación en Baracaldo, puede revisar la predicación también. Mis amados, yo soy de los que piensa que usted puede y debe mirar predicación de otros pastores de ADF. Yo creo eso y pienso eso, porque es recíproco y porque la edificación no solamente está en una persona. Todos los que estamos aquí han tenido maestros. Levante las manos el que ha tenido algún maestro en su vida, ¿verdad? Hemos tenido maestros en nuestra vida. Yo creo que Dios pone maestros en un ministerio y pastores para que de parte de Dios nosotros podamos recibir lo que cada uno de ellos tiene para darnos a nosotros. Entonces, si usted quiere ver los videos de otras predicaciones, de vamos a decir, otras iglesias de ADF, véala, porque van a ser de gran bendición. Todos en absoluto vamos en la misma línea. Entonces, usted puede revisarla, no hay ningún problema, Conmigo eso no es problema. El día de hoy, mis hermanos, yo quiero agradecer a Dios porque me permite o me va a permitir, a menos que Cristo venga ahora mismo, ojalá y que Cristo nos encuentre así. Ojalá y que Cristo venga un día que haya culto, pero si Cristo viene en un día que hace mucho frío, mucho más que ahora, yo no sé si nos encuentra en la iglesia. Y a lo mejor nos encuentra roncando, sin velar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Cristo venga un domingo a las 10 de la mañana? Yo no estoy diciendo que ese va a ser el día, ojo. ¿Te imaginas que eso pase? Y que nosotros en vez de estar aquí orando a las 10 de la mañana estemos ¡pum! La trompeta, ¡pim! Yo no sé qué pueda pasar. No voy a decir que eso va a ser la objeción del Señor para que se quede, pero qué bonito sería si el Señor nos encontrara haciendo lo que a nosotros nos toca en el momento en el que Él venga. Sería hermoso si el Señor Jesús viene un día domingo y usted se encuentra en su iglesia escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios. Si viene un día domingo, si viene un día sábado en la noche, que usted también pues esté participando allí, y también los días de semana. Qué hermoso sería si nosotros el Señor nos encuentra velando. Sin embargo, esto no es necesariamente el tema que vamos a tocar hoy, pero yo creo que siempre es bueno recordar acerca de cómo el Señor va a raptarnos a nosotros, cómo estamos esperando ese momento glorioso. Vivimos en un mundo convulso, en un mundo que cada vez vemos más situaciones y más situaciones, guerra, rumores de guerra, secuestros, de todo. Y al final la solución de todo esto es nuestro Jesús. Él es nuestra confianza. Mis amados, el día de hoy me ha tocado seleccionar, vamos a decir así, y no fue muy fácil seleccionar el título de este mensaje, porque resumir la mejor hora de tu vida no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque muchos vamos a pensar en cuál es la mejor o las mejores horas de nuestra vida. Y si yo le tuviera que preguntar esta mañana a usted que está aquí presente, amado, dígame cuáles son las mejores 24 horas de su vida.
es complicado pensarlo. A lo mejor algunos van a pensar que es el día de su matrimonio porque esperó 30 años hasta que llegó Edinson Yanes y los primeros 24 horas de matrimonio. Algunos otros pensarán que fue las horas de trabajo de parto. Quizás eso fue el momento más hermoso de mi vida. Los varones, aunque no pudieron dar a luz, obviamente, aunque algunos hicimos el pujo con nuestras esposas, no podemos dar a luz. Nosotros acompañamos y creemos que una de las ocasiones más hermosas de nuestra vida es en esos primeros instantes en los cuales no pudimos dar a luz, obviamente, porque es la condición de nosotros como varones, pero estuvimos juntos con nuestras esposas y abrazamos y tomamos de la mano, nos rajuñaron, nos gritaron, aguantamos, pero todo eso es muestra de amor, el soportar eso. Así que nosotros cuando nos hacemos esas preguntas, se nos haría complicado realmente encontrar cuáles son las mejores horas de nuestra vida, porque algunos otros quizás no tengan estas experiencias, pero quizás valora las mejores horas de su vida en el momento en el que recibió cierto diploma de cierta carrera que estudió, o en el momento en el cual le dieron un ascenso en su trabajo porque era lo que esperaba desde hace mucho tiempo. Al final del día es difícil realmente determinar cuáles son las mejores horas que nosotros hemos pasado dentro de todas las horas que continúan pasando para nosotros en nuestra vida. A mí personalmente, y aunque todavía no voy a decir cuáles son las mejores horas de mi vida, debo decir que muchas de ellas han sido sentado. Muchas de ellas han sido sentado. Han sido estando en la posición de escucha. Han sido estando no desde aquí. No, olvídelo. Para mí estas no son las mejores 100 horas de mi vida. Para mí esto es el resultado de 100 horas en mi vida, que es otra cosa. Así que para mí no han sido las 100 mejores horas estar en este lugar. Y yo no quiero sonar desagradecido, ojo. Yo estoy agradecido a Dios, estoy agradecido al ministerio, estoy agradecido al pastor Jefferson Kennedy, también al pastor Abraham Robson Ferreira por la confianza que hasta ahora ellos me han dado. Sin embargo, no es esta las mejores horas de mi vida. Yo sé que usted me va a entender cuando finalicemos el mensaje. Pero nosotros, mis amados hermanos, al igual que los discípulos, los discípulos de Jesús, pasamos también horas importantes en nuestra vida. Algunos las han pasado, otras no quieren pasarlas. Pero lo cierto es que cuando nosotros aprendemos, es un tiempo que debe ser muy valorado por nosotros. Todo se resume cuando tú aprendes. Y había una persona que vivió algo similar. Una chica que ella llegaba nueva a un trabajo. Para poder estar en ese trabajo que ella deseaba, ella tenía que ver un curso. Ese curso no era muy largo, era un curso corto. Pero ella de alguna manera no valoraba realmente el curso, pero lo hizo por necesidad y por quedar en el puesto de trabajo. Era una exigencia hacer, repito, ese curso. Ella accede y en todas las horas de ese curso aprendió acerca de los primeros auxilios. Ya nunca pensaba que esto fuera algo necesario. Ella decía: yo soy una persona de salud, los que están cercanos a mí también. No creo que realmente sea útil, pero tengo que hacerlo porque quiero estar en ese puesto de trabajo. Así que ella culmina estas horas de aprendizaje. Y lo más impresionante es que una vez terminado y pasado un tiempo, ella tuvo que practicar los primeros auxilios a uno de sus propios familiares. Ella no lo utilizó para con sus compañeros, pero ciertamente ella había aprendido esto quizás por alguna razón, en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios, en la permisividad de Dios. Y
y aunque ella estaba pensando que estaba aprendiendo solamente para un puesto de trabajo que ella quería y quería acceder, la verdad es que Dios tenía deparado otra situación por la cual esta persona iba a aprender que aún en los pequeños cursos, aún en los pequeños detalles, alguno dijo que Dios está en los detalles. Yo también creo que Dios está en los muy pequeños, pequeñísimos detalles. Y en este detalle de estudio, valga la redundancia, también vemos manifestado allí la bendición de Dios, porque ella tuvo que dar una reanimación prácticamente a este familiar. No solo eso, sino que pasado un tiempo en su país hubo una catástrofe realmente importante, y pasado el tiempo de que ella había hecho el curso, se había dado cuenta que eso era valioso no solamente para ella ni los compañeros de trabajo, sino que también había sido valioso para la vida de aquellos que estaban muy cerca de ella, y había logrado de alguna manera rescatar la vida que se iba de la persona que estaba ahí a su lado, de su familiar que tanto amó por tantos años. Ahora podía verla respirar nuevamente porque ella puso un granito en esta acción. Todo eso porque ella decidió hacer un curso al principio. Posteriormente, mis amados hermanos, pasa esta catástrofe y ella nada más y nada menos que rescató cientos de personas, o no rescató, vamos a decir así, empleó los conocimientos aquellos que había aprendido al principio para bendecir quizás cientos de vidas, cientos de personas que necesitaban realmente de una atención en medio de una catástrofe, en medio de la confusión, en medio de lo que todo el mundo decía: bueno, ahorita no puedo atender a más nadie si no tengo que ver por mí. Cuando el egoísmo realmente sale a flote y cada quien ve por su lado, allí esa persona hizo utilización de estos conocimientos y fue muy recordada, por supuesto, por aquellos las cuales su mano tocó y logró salvar. Así que en primer lugar nosotros debemos reconocer, amados, que los aprendizajes que nosotros en primeras instancias a veces adquirimos son sumamente importantes. Dios se encarga de sus hijos, Dios se encarga de sus siervos, Dios se encarga de aquellos que han confiado su vida en su mano y han aceptado al Señor Jesús. Y yo creo que desde un principio Dios empieza a trabajar en cada una de nuestras vidas, pero trabaja en nuestra vida no solamente de una forma distante o etérea, sino que Dios realmente se preocupa en estar a nuestro lado. Dios se preocupa porque nosotros tengamos aprendizajes vastos, profundos, porque tengamos una buena base fundamental, porque nosotros sepamos realmente en quién hemos creído, cómo vamos a continuar nuestra vida espiritual y en el caminar con el Señor. Y aunque Dios no nos dice de buenas a primeras qué nosotros vamos a hacer más adelante para servirle, Dios te da las primeras bases fundamentales, y para eso Él no lo hace directamente Él mismo. Levante la mano aquí el que pueda decir: yo he recibido la doctrina de parte del mismo Dios y a mí nadie me ha enseñado nada. ¿Alguien puede hacerlo? Realmente no funciona de esa manera. La palabra nos enseña a nosotros que Dios establece una cantidad de ministerios para bendecir a los creyentes. Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
Muchas personas que leen este versículo el día de hoy en su falla interpretación bíblica empiezan a poner una verticalidad en este versículo, lo que quiere decir que ponen graduación a los 5 ministerios que se presentan en este versículo. Sin embargo, nosotros deberíamos de notar este versículo no tanto como un ascenso, como el apóstol, por ejemplo, el que es el más importante, fíjese la palabra, importante, sino que es más bien horizontal. El asunto no es vertical, es horizontal. Lo que quiere decir que ahí el Señor estaría hablando no de que hay una graduación, que hay alguien más importante ministerialmente que otros, sino que realmente lo que el Señor está queriendo decir allí en la organización de lo que vemos es que cada uno de ellos cumple un propósito específico en el cuerpo de Cristo. Los apóstoles cumplen un propósito y también lo cumplieron. Los profetas de la misma manera tienen un propósito y también lo tuvieron. Lo mismo para los evangelistas, lo mismo para los pastores y los maestros. Solo que hoy en día esto se ha diversificado según la gente lo interpreta y según las organizaciones también eclesiásticas los interpretan. Hay organizaciones eclesiásticas que hoy en día creen que el apóstol es el principal de todos. Yo conozco eso. Y empiezan a decir que por encima del pastor está el apóstol, por ejemplo. Y lo que pasa es que eres apóstol no porque realmente fundes iglesias, ni porque estés enseñando a la iglesia, por ejemplo, como Pablo también lo hacía, ni porque etcétera, etcétera, etcétera estés haciendo en tu labor apostólica, sino que es porque yo tengo una revelación nueva. Ahí hay un grave problema, porque la revelación ya está dada en las escrituras y nada más se puede colocar a las escrituras. Así que ya nada más ver el indicio de esa soberbia. Nosotros tendríamos que ver bien si la persona realmente es un apóstol o no es un apóstol. Del apostolado ese es otro tema que no me puedo meter ahí porque es bastante largo. Pero lo que también debo decir, esto mismo corresponde a lo que podría decir acerca de los profetas. Es muy fácil hoy en día decir que eres profeta. Pues yo creo que sí es fácil. O a la gente se le hace fácil decir que son profetas de Dios. Sin embargo, nosotros observamos que, y me ha tocado ver muchos falsos profetas. A mí mismo me han dado profecía falsa y me han dicho que en 6 meses, bueno, yo iba a tener empresa, iba a tener coche, y yo todavía estoy luchando por sacar el carnet de conducir. 6 meses me dieron. 6. Yo llevo 1 año ya tratando de sacar el carnet de conducir. No se ponga conmigo cuando saca el coche. No, mentira, mentira. Cuando lo saque ya voy a estar bien. Y falsos profetas. Falsos profetas. Yo he visto cómo le han dicho a gente que Dios lo va a sanar en público delante de miles de personas. Y la persona ha durado solamente semanas y se ha muerto. Y ha fallecido, se ha ido con el Señor. Así que no es un asunto de ver quién es más preponderante en el cuerpo de Cristo. Es ver si realmente es un llamado de parte de Dios que tú tienes y que tienes que cumplir sí o sí. Porque realmente si Dios te ha llamado a eso, tú vas a ser respaldado por el mismo Dios. Y el cumplimiento de las cosas que digas se va a observar cuando tú seas profeta. Y lo mismo se va a hacer notar cuando tú realmente seas un verdadero apóstol. O por ejemplo, cuando seas un evangelista, naturalmente ni siquiera vas a necesitar estar en este lugar para poder predicar. Tu necesidad de llevar el mensaje de la palabra te va a poner en un punto en el que tú no necesites un micrófono, en el que tú no necesites una plataforma, ni ningún lugar especial, ni esperar que te inviten de otra iglesia, ni absolutamente nada.
Tú sencillamente lo que vas a hacer es ir ahí a la calle y hacerlo. Es ir a tu trabajo y hacerlo. Es ir a tu familia y predicarle, estén como estén, aunque te rechacen. También esa es obra de evangelista, es de llevar el evangelio. Por supuesto que los pastores lo mismo. El hecho de estar cerca a las personas, de cuidar a las personas y también de enseñar a las personas. Porque el pastor no solamente tiene la obligación de cuidar a las personas, sino que también de por sí debería enseñar a las personas. Es algo que está intrínseco, aunque no sea maestro, tú tienes que enseñar a las ovejas. Pero por último, mis hermanos, y algunos dicen, y de hecho hay organizaciones eclesiásticas, repito, que han olvidado este ministerio. Gracias al Señor, en ADF creo que no pasa, porque por ejemplo vemos en Portugal hay grandes maestros. Aquí, bueno, Dios va a levantar y se están levantando también. Nosotros podemos observar que es diferente, pero hay organizaciones eclesiásticas que han olvidado este ministerio. Y es triste cómo ensalzan a uno y a otro lo denigran y no le dan opciones para poder ejecutar el ministerio. Y por otro lado también hay otras que lo que hacen es ensalzar al pastor. Y entonces el pastorado es lo principal dentro de todo el ministerio. Y eso no es correcto. El pastorado es uno de los 5 ministerios. Y si nosotros vamos a ver fundacionalmente, el apóstol funda, ¿no? Inicia una obra. Pero después que una obra se inicia, tiene que haber trabajo allí ministerial. Y tiene que empezarse un trabajo de evangelización que de hecho pudo haber sido antes del apóstol. Tienes que evangelizar. Fundas, sigue evangelizando. Pero obviamente tú tienes que ejecutar la enseñanza. Y por otro lado también, tú tienes que cuidar esas ovejas. Así que mi amado, cada quien tiene su área. En la iglesia cada quien tiene su espacio y no es mayor uno que otro. Sin embargo, yo debo decir, mi amado, que el ministerio de maestro es precioso. Hoy yo pudiera hablar de los 5 ministerios, pero voy a quedarme con uno. Y me voy a quedar con el ministerio del maestro. Ese hermoso santo o santa del Señor que está dispuesto por el mismo Señor Jesús para poder enseñar a la iglesia, para poder traer a la iglesia aprendizaje de parte de Dios. Y vamos a ver algunas características acerca de estas personas llamadas por el Señor. ¿Por qué? Porque yo no sé si aquí mismo hay maestros en potencia. Y aunque no haya maestros en potencia, usted debe saber reconocer a un maestro de verdad. Y en segundo lugar, respetar y honrarle. Porque nosotros vivimos en una época que ahora no quiere saber nada de maestros. No quiere saber nada de alguien que pueda sentarlo y enseñarle. Que no quiere saber absolutamente nada de alguien que le acompañe. De alguien que lo traiga hasta su mesa para que pueda aprender la vida práctica, inclusive de cómo llevar una vida cristiana. No se cierran. Y yo voy a aprender según lo que a mí me da la gana, cuando a mí me da la gana. Y voy a poner 40 videos en YouTube de los maestros que me dé la gana. Y voy a aprender lo que yo quiera. Y mi formación está en mi mano, no en la mano de mi pastor ni de mi maestro. Mi pastor a mí no me va a decir cómo yo tengo que hacer las cosas, ni cuándo tengo que hacer las cosas. Y es verdad, mi hermano, yo no tengo a usted que decirle ni administrarle su vida.
Yo no estoy puesto aquí, y creo que ningún pastor realmente está para administrar la vida de nadie, a menos que sea un pastor falso. Pero nosotros estamos puestos para tratar, para dirigir al cuerpo de Cristo. Estamos para cuidar al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo conforma ¿quiénes? Las ovejas de Cristo. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Nosotros. Y hay un encargado de eso que también puede ser y tiene que ser maestro. Por lo cual, mi amado hermano, el consejo número 1 que yo le puedo decir hoy es escucha. Escucha. Nosotros vivimos en un tiempo donde hay sobreinformación. Sobreinformación. Ya tú no sabes incluso lo que es real o lo que no. Yo ayer, por cierta situación que usted imaginará cuál, y los que observan allí sabrán también cuál, estuve buscando información porque necesitaba saber acerca de una situación que está sucediendo. Y yo no realmente mi esposa y yo no sabíamos que era real y que no. Veíamos un montón de fotografías. Y yo decía, pero es que ya no se puede casi ni determinar qué es real o no. El asunto está, mi hermano, que esto cada vez va con más perfección y literalmente va a llegar el momento en que la falsedad va a ser visiblemente más cierta que lo cierto. Y vas a ver la fotografía real y dices, pero esto no. Y vas a ver la de mentira y vas a decir, vale, esta es. Porque hay una perfección que se está agudizando actualmente con las tecnologías, que yo no, voy a aclarar algo, no digo que no la use, pero que siempre digo que hay que tener cuidado. Ayer lo repetía. Entonces, mis hermanos, esto nosotros podemos extenderlo a varias áreas, inclusive a la de nuestra propia enseñanza o aprendizaje. Nosotros vivimos en un tiempo sumamente peligroso. Vivimos metidos en las redes sociales. Tú no quieres escuchar a tu pastor el domingo 45 minutos o una hora porque te da flojera, porque no predica como a ti te gusta. Pero resulta que entonces tú te vas y te ves en la semana 40 videos y tú no sabes cuál es cuál. Mis hermanos, gracias al Señor, una de las cosas que yo no tengo porque aprendí viendo lo incorrecto es a no tener celo ministerial. A mí me da igual eso. Si este lo hace bien, gloria a Dios. Si el otro viene y predica aquí hermoso, gloria al Señor, predica más. Así yo me encanta eso. Los muchachos ahora están levantándose aquí, están predicando, y yo estoy viendo que cada vez van creciendo más. Y yo oro al Señor porque las damas también crezcan más y que prediquen, que enseñen. Yo quiero eso, deseo eso. Necesitamos como iglesia eso. ¿Cómo me voy a poner yo molesto porque los hermanos enseñen en algún momento mejor que yo? Se supone que un maestro desea que su alumno, que su discípulo alcance la misma estatura, si es posible, incluso mayor de lo que él pudo lograr. Porque él sabe que en eso, número 1, se multiplica, y número 2, Dios mismo va a llegar a muchas más almas. Así que nosotros, hermanos, los maestros posibles del futuro de esta iglesia, en primer lugar en su corazón tiene que haber esto: usted no está aprendiendo para saber más que los demás. No. Usted está aprendiendo para prepararse, porque hay gente que necesita de su ayuda. Porque hay gente que necesita de lo que usted aprendió en ese pequeño cursillo, que en algún momento va a servir para que otros aprendan de usted y su vida sea rescatada de alguna manera. Porque hay gente que está en la oscuridad, mi amado hermano.
Y yo siento decir que incluso hay gente en la iglesia del Señor que aunque está dentro de la iglesia del Señor, todavía no entienden muchas cosas. Y a mí me preocupa que muchas cosas son inclusive básicas que deberíamos haber aprendido en la primera instancia de nuestra conexión con nuestro Señor. Pero lamentablemente cada día más nosotros pensamos que somos autosuficientes. Cada vez más hay discípulos más autosuficientes, creyentes del Señor que creen que pueden tener una vida en solitario, que no pasa nada si ellos son creyentes pero no tienen o no se congregan, que no asisten a la iglesia pero yo soy creyente, tengo mi vida en Cristo pero nadie te enseñó, no estás viendo la vida práctica cristiana de nadie, te la pasas viendo una cantidad de videos de YouTube. No digo que está mal, pero eso no puede ser tu principal fuente de alimentación espiritual, porque una cosa es lo que tú ves allí, pero tú no conoces la vida de esa persona. En la antigüedad los maestros funcionaban muy diferente a hoy en día. Hoy en día los maestros te graban un video, vamos, y clase presencial no quieren mucho. Yo grabo un video y que se reproduzca 400,000 veces, a mí no me estés llamando. Y si te hago una pregunta, me hago el loquito, no respondo, que lo busque por internet. Eso es ser un maestro. Bueno, según los estatutos culturales actuales, igual sí. Pero cuando nosotros revisamos en la antigüedad, era muy diferente. Los judíos, ellos elegían a su maestro. Ellos no querían a cualquier persona que le enseñase. Ellos seleccionaban con detalle y observaban quién podía realmente enseñarles a ellos acerca de la palabra y acerca de la vida práctica. Era tan importante y también interesante este asunto que los judíos, ellos prácticamente entregaban su vida entera al maestro, en el sentido de que ellos ahora empezaban a servir al maestro, empezaban a vivir con el maestro, y ellos lo hacían con un interés tan grande de estar tan cerca de ese maestro, de poder observar todas las cosas que el maestro podía hacer en los 365 días del año, las 24 horas del día, que ellos querían observar cada detalle de la vida de su maestro. En las mismas condiciones aprendió el apóstol Pablo de Gamaliel. Querían estar tan cerca de ellos que inclusive alguien dijo, no me acuerdo exactamente, me perdona el dato, pero que inclusive hasta para ir al baño se quedaban cerca, por si acaso había algo que se les escapara o alguna oración que hicieran por allí que ellos no sabían. Querían estar atentos a todo lo que hacía su maestro. Ellos comían con su maestro, ellos servían a su maestro, ellos se despertaban viendo cómo el maestro oraba. Ellos veían cómo ellos estudiaban las escrituras, pero no solamente se quedaban en la parte académica, sino que ellos también se interesaban profundamente en observar cómo era su trato con las personas y cómo era su trato con sus propios familiares. Tú me puedes venir a mí a decir que eres un gran maestro o eres un gran pastor o lo que tú quieras, pero si en tu vida íntima y personal usted no hace lo que usted enseña, usted tiene un gran indicio de ser un farsante. Digas lo que digas, tengas el título que te dé la gana, tengas el rango que quieras, usted no hace lo que predica, usted es un falso. Y lamentablemente de esto está llena la iglesia hoy en día. Repito, parece que esto fuera una segunda parte del mensaje de Sardis. No lo es. Algún día se dará, si Dios me permite. Pero, porque me faltó esa vez, pastor, 1 hora para terminar.
Vamos, algún día vamos a terminarlo. Pero mi querido, si no hacemos lo que nosotros predicamos y enseñamos, de nada vale que hables, siéntate. Porque no hay moral para poder abrir la boca cuando nosotros no estamos haciendo lo que decimos. Y si nosotros somos personas que empezamos a llenarnos la boca diciendo que debería hacerse esto y lo otro, pero nosotros no lo practicamos, si tú realmente estás haciendo discípulos, ellos se darán cuenta. Porque el verdadero maestro no está lejos de su grey. El verdadero maestro está cerca de la grey. El verdadero maestro está cerca de ellos. El verdadero maestro no está lejos. Come con sus discípulos. El verdadero maestro no aparta a otro lado o no se sale de casa para comer, para que no vean cuáles son las conversaciones de. No, el verdadero maestro conversa con su gente. Cena con su gente, almuerza con su gente, desayuna con su gente, porque Él desea que ellos vean qué es lo que Él hace. Porque no hay manera de practicar la enseñanza efectiva, a menos que seas puramente teórica y académica. Se te servirá de algo, pero vas a aprender cuando tú veas a alguien haciéndolo. Hay gente que aprende a hacer pan viendo que otro lo está haciendo. Yo creo que eso es la mayoría. Vamos a ver, algunos recordarán cuando vino la pandemia y empezamos a hacer pan como locos todo el mundo. Yo fui uno, aprendí a hacer pan en la pandemia. Pero lo aprendes viendo a otro, leyendo un libro. Olvídalo, la masa te va a quedar fatal. No sabes la técnica, no sabes cómo se coge la masa, no sientes la temperatura a la cual el maestro la hizo, no estás viendo las texturas, nada, no hay manera. Tú sabes pura teoría, pero no sabes la práctica. Ahora, cuando nosotros observamos al Señor Jesucristo, cómo era su pedagogía, nosotros podemos observar que el Señor Jesucristo no era un maestro común. No era un maestro común. Nuestro Señor Jesucristo, más allá de eso, Él mismo dijo: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él jamás negó ser un maestro. Porque más allá de ser un grande predicador, el Señor estaba tan interesado en que sus 12 discípulos aprendieran. Mi amado, hay una base fundamental que debería tener cada cristiano. Hoy en día nos preocupa muchísimo hacer los cultos para escuchar predicaciones. Eso está muy bien. Yo también amo predicar, aunque mis predicaciones sean un poco distintas, no pasa nada. Pero la enseñanza es otra cosa. Y cuando la iglesia del Señor no valora la enseñanza, está en problemas. Porque la palabra de Dios dice claramente que el pueblo del Señor pereció por falta de conocimiento. Y en ese tiempo no estaban interesados en aprender lo que el Señor tenía para enseñarles. Y de lo peor de todo es que si nosotros no aprendemos, de igual manera no podemos justificarnos delante del Señor de no haber sabido. Porque el Señor en cada tiempo, en cada iglesia, en cada organización eclesiástica pone maestros para enseñar. Solo que no todos quieren aprender de los maestros que Dios pone para enseñar. Ahí es donde está el problema. Que nosotros debemos saber observar los tiempos. Y si nosotros no observamos que hay maestros en nuestra vida
para cada etapa de nuestra vida y los dejamos pasar y no aceptamos la enseñanza, nosotros prácticamente estamos negando a que el Señor pueda trabajar en nosotros. Un buen maestro no solamente te va a endulzar el oído. De eso hay mucha gente. Hay gente que puede pasar horas diciéndote cosas hermosas. Está mal, no está mal, pero no puede ser el centro de todo. Pero cuando las personas escuchan algo que los aprieta, que les llama la atención y de paso ven que su maestro está haciéndolo, muchas veces lo que quieren es tapar sus oídos y no escuchar. Mi querido, usted está el día de hoy aquí por algo. Y Dios quiere recordarte quizás, que tú tuviste un tiempo de aprender y que ahora estás en otro tiempo de aprender. Que Dios nos dice que valoremos a nuestros maestros, que consideremos y tengamos en estima a nuestros pastores, que valoremos a las personas que Dios también pone para que puedan enseñar a la iglesia del Señor. Y es lamentable como hoy en día eso parece no verse. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El maestro enseñó, el Señor Jesucristo, y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de esto de una manera práctica. Ya usted debe saber que lavar los pies en ese momento en Palestina no era muy agradable. Que se hacía como costumbre, sí se hacía como costumbre, porque ellos iban en sandalias, caminaban un trayecto muy largo de kilómetros, se llenaban los pies de tierra, entraban a las casas casi sucios, y para antes de entrar, para que no se llevaran todo lo que tenían en sus pies y en sus sandalias, tenían que lavarse antes de entrar los pies para que ellos pudieran ingresar. Y es como cuando hoy en día usted tiene una alfombra y pasa, y no va a pasar con los calzados, ¿no? Usted lo deja en la puerta. Bueno, una cosa parecida. El asunto es que siempre el que se encargaba de lavar los pies no era sino aquel servidor de menor rango, o vamos a decirlo en otras palabras, el esclavo de menor rango. Lo tremendo aquí es que el Señor Jesús quiere darle una enseñanza a los discípulos tan fuerte, que es Él el que coge aquella bandeja quizás, o aquel jarrón con agua, y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Ellos no querían que eso sucediese, y Él le dijo una palabra clara: o se los lavan o no tienen parte conmigo. Tienen que hacerlo, vamos, porque yo he venido aquí para servir, y la única manera en que se pueda enseñar realmente es que la gente vea cómo tú haces, o cómo tú ves, cómo tú practicas lo que haces o lo que dices. Esa es la forma, esa es la manera. Mi amado hermano, yo no puedo aquí decirle a los hermanos que están aprendiendo a predicar nuevos, o los maestros que están aquí aprendiendo, o en general los que escuchan los mensajes, o los que escuchan las enseñanzas: ustedes tienen que estudiar. Pero yo me presento aquí y no sé nada de lo que voy a hablar. Yo no puedo pedirle a la iglesia ser organizada cuando yo no he puesto orden ni siquiera en mi vida familiar. ¿Cómo yo le digo a la iglesia que tiene que ser ordenada y que tiene que ser cumplida cuando yo mismo no lo hago? Es complejo eso. Es muy complejo. Entonces, mis amados, realmente la cosa empieza por casa. La cosa empieza de manera interna, conmigo mismo y no con los demás. El maestro hace eso. Antes de trabajar con otros, ha tenido que pasar un tiempo trabajándose a sí mismo, con la ayuda del Señor y de otros maestros que le enseñaron. Una vez es un gran maestro, se llama Rafael, está ahora aquí en España también. Durante una clase de hermenéutica en el Instituto Bíblico, él después de que finalizó toda su materia
de hermenéutica. Yo voy a recordar siempre esto con mucho sentido en mi mente y en mi corazón. Porque Él después nos dijo, yo quiero decirles algo a ustedes. Ustedes deben entender que lo que ustedes han aprendido aquí, tienen que saber ahora manejarlo bien. Porque ustedes tienen dos opciones. Pueden haber adquirido este conocimiento para hacerse unos monstruos orgullosos, prepotentes, que nadie les puede decir nada, que creen que todo se lo saben, que no aceptan corrección de nadie, que siempre dicen yo ya aprendí de otro y este no tiene nada que entregarme a mí. O ustedes pueden ser esas personas que realmente ayuden a otras con este aprendizaje que ustedes hoy adquirieron. Y de eso existen los dos tipos de personas, los dos tipos de discípulos, los dos tipos de alumnos. Gente que adquiere el conocimiento para hacerse un soberbio y hacer ver que otros lo vean como que el más sabe. Pero hay gente que sencillamente quiere esto para bendecir las vidas. Ahora, es de parte de usted, mi hermano. Si a usted llega a su vida un maestro, a los que me ven que están nuevos, reconozcan en su vida a los maestros que tienen nuevos, aprécielos, y de eso que cojan, que sea bendición para otros, no que sea para abollar a otros, para maltratar a otros, para manipular a otros. Dios no nos ha dado la palabra para eso. En una ocasión el pastor Jefferson Kennedy estaba aquí en este lugar y él mencionó que una hermana, eso fue en la festividad pasada, él mencionó que una hermana le llegó a decir, le dio una palabra y le dijo que esta casa iba a ser casa de mucho pan. Y cuando tú ves en la Biblia pan, también significa acerca de la palabra. Yo creo eso y creo que estamos viviendo un tiempo parecido a eso. No sé si ese sea el tiempo o si falta mucho para que eso pase, pero sé que el pastor Jefferson nos comentó eso. Mi preocupación de hoy en día es que no sea un pan adulterado. La preocupación que yo tengo no es que sea una casa o no de pan, porque efectivamente creo que lo va a hacer y lo está haciendo. El problema mío es en hacerles comprender, mis amados futuros maestros, discípulos, hijos y hijas de Dios, discípulos, siervos del Señor, que nosotros tenemos que tener un corazón parecido al del Señor. Que nosotros no podemos dejar que el orgullo llegue a nuestro corazón y que cada palabra que nosotros digamos para enseñar a los demás no sea desde el punto de vista del maltrato, no, sino que todo apunte a que podamos perfeccionar, a tratar de perfeccionar a los santos, no por lo que yo opine, sino por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos procurar. Cada vez que usted se pare en este lugar, cada vez que usted se pare o lo inviten en Baracaldo, o lo inviten en Bolueta, o lo inviten en Durango, o lo inviten en Irún, o lo inviten a Portugal, hermano, párese ahí sabiendo que usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Que algún día el Señor le va a pedir cuenta por lo que usted pronunció, por lo que usted dijo o lo que dejó de hacer. Porque vaya que hay maestros que dejan de decir cosas para congraciarse con la gente. Señor, yo hice un trato contigo. Dios sabe que yo lo hice. Que jamás llegue el día que yo calle mi boca a la verdad. No puedo hacerlo, hermano. No puedo hacerlo. Por más dura que sea, créame que se la diré. Es un descorazonado pastor. No, hay formas de decirla, claro, pero hay que decir la verdad. No hay que calentarle el oído a la gente tanto, porque allí es donde se crean los problemas internos. Allí es donde entonces la gente siempre va a querer que le endulcen y le endulcen, y el día que tú no le endulces vas a tener problemas. Mi querido, acostúmbrese a la verdad.
Acostúmbrese a la verdad, acostúmbrese a la palabra. La palabra tiene versos preciosos, tiene poemas espectaculares hebraicos. Lo vemos en Proverbios, lo vemos en Cantar de los Cantares. Nada más y nada menos, eso es espectacular. Algunos usan para enamorar, otros, bueno, dicen que no porque, bueno, en fin, no viene el caso. Pero el asunto es que son poemas preciosos. Pero también hay partes que nos ponen a nosotros en la línea. Estoy hablando, hermanos, de los maestros que tanto una como la otra la hablan a la iglesia. Gente que no te esconde ni te escondió nada. Y yo tengo que ir finalizando este mensaje. La palabra de Dios dice, Hechos 20, 29, 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Repito, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres. Repito, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo estaba claro que una vez su partida, el enemigo iba a empezar a levantar gente que él había distorsionado en su corazón y en su mente. Iban a hablar perversidades de ellos mismos, de sus propios deseos, de sus propias manipulaciones, tratando de torcer la doctrina. Mi querido hermano, nosotros debemos hoy en día estar muy atentos a estas cosas, porque no todas las cosas que dicen hombres de Dios son realmente cosas que Dios dice. Algunas cosas son propios inventos personales. Algunas profecías, por supuesto, que son falsas. Algunas enseñanzas que vienen adulteradas. Pastores que no quieren realmente pastorear a la Grace, sino solamente quieren ser administradores y gerentes, cuando la iglesia del Señor Jesús no es una empresa. Parece que hay un minuto de silencio, ¿no? Y si pudiera hacer eso, aunque no lo voy a hacer, yo quisiera hacerlo. Pero hace unos días se partió con Cristo una persona que para mí ha sido excepcional. Ya hace muchos años de eso, pero yo quiero compartir con ustedes algo. Después que yo acepté al Señor Jesucristo en un parque de Caracas, el hijo de esta persona hace conmigo la oración de fe. Su hijo, con toda amabilidad, trató de ayudarme, pero él sabía que él quería ceder el paso a alguien que realmente podía enseñarme. Ese alguien que pudo enseñarme, o que debía enseñarme más bien de parte de Dios, se llama Juan Farías. Pastor y maestro Juan Farías. Y usted creerá que yo aquí estoy ensalzando a un hombre. No, yo creo que honor al que honor merece. Y Juan Farías dedicó tiempo de su vida a esta persona que está aquí. Yo recuerdo claramente que este amado hermano pasó un año entero dando de su tiempo para lo que él no sabía que Dios quizás algún día haría. Juan Farías dedicó a enseñarme 16 doctrinas fundamentales de las Escrituras. Cada doctrina fue enseñada en 2 sesiones, 2 partes. Y cada una de esas partes duraron aproximadamente 3 horas. Estoy hablando que para una sola doctrina eran 6 horas y piquito. Algunas veces se extendía.
y más cuando habían exámenes, que él estaba viendo que yo estaba haciendo. No se hacían con inteligencia artificial, perdón. Yo lo hacía a mano con él. Y él con amor veía cómo yo hacía mi examen, pero no permitía que hiciera trampa. Pasado el año, un examen que duró aproximadamente 2 o 3 horas, el examen final de doctrina. Pero yo puedo decir que tuve un maestro que no solamente fue teoría, sino que esta persona, como yo venía lejos de 3 horas de camino para poder aprender la palabra del Señor, él quiso y abrió la puerta de su casa. Y cada clase eran 3 horas, pero yo duraba 2 o 3 días para congregarme y él abrió la puerta de su casa. Y lo más hermoso es yo poder observar que lo que él me enseñaba, él lo practicaba. Que decir tratar bien a su esposa, muy bien, pero que yo veía qué era lo que pasaba. Que yo veía cómo él llamaba la atención de sus hijos y cómo sus hijos oraban porque veían a él orar todas las mañanas con su esposa. De yo saber cómo era que se llevaba la vida cristiana real. Y no solamente una persona que te venía y te predicaba los domingos, se iba a su casa y ya no conocías más nada de él. Yo doy gracias al Señor por tener esa oportunidad. Y el día de hoy doy gracias a Dios por la vida de ese hombre, Juan Farías. No para que él se lleve la gloria, porque la gloria la tiene Dios. Porque Dios es el que permite maestros en nuestra vida, porque sabe los propósitos que tenemos nosotros mismos en un futuro. Y yo doy gracias a Dios por toda la vida de este hermano, porque fue un gran maestro y un pastor también para mi vida. He tenido otros, por supuesto, pero yo jamás voy a olvidar esas 100 horas. 100 horas, y fueron las 100 mejores horas de mi vida. Aprovecha las horas que Dios te está dando hoy. Valora las horas que Dios te está dando hoy. Porque los grandes maestros no duran para siempre ni están en el mismo lugar para siempre. Y algún día tendremos que partir. A los pastores que están, sabemos que en ADF funciona también de esa manera. Estamos y quizás un día ya no estamos en el lugar, pero nos llevaremos el recuerdo, nos llevaremos la enseñanza, nos llevaremos un corazón abierto que solamente trató de transmitir la palabra del Señor. Amén. Así que mi amado hermano, valore los maestros que Dios pone en su vida. Y ojalá que algún día usted pueda decir, no de mí, sino de aquellos que le han enseñado también, incluso antes. Yo pasé 100 horas y esas fueron las 100 mejores horas de mi vida. Porque esas 100 horas han servido para saber yo la gracia de Dios que también debo transmitir a otros. No solamente fueron ese tiempo, fueron realmente 7 años allá. Pero no hace falta demasiado. A veces lo mejor está en pocas horas. Repito, hermano, aprovecha la palabra del Señor. Instrúyete, porque el día de mañana igual te toca también estar aquí. Y tienes que saber que delante del Señor tienes responsabilidad. Por algo la palabra dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Nosotros también daremos cuenta. Cada vez que se pare aquí, temor y temblor. Y palabra del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús.
Amado Dios, Señor, yo quiero darte gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por los maestros, Dios mío, que tú has levantado en este ministerio. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor Jesús. Los maestros, Padre, que están en Portugal, Señor. Los que tú vienes a levantar en este lugar también, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese esfuerzo maravilloso que hacen, Señor. Gracias, Padre, porque están trabajando así, Señor, como la hormiga, poco a poco, juntos, Señor, para poder elevar, Dios mío, a tu pueblo, Dios, a un conocimiento, Señor, verdadero de las Escrituras. Señor, gracias, Padre, por esos santos que han sido llamados, Dios, para bendecir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Oro, Señor Dios, para que sigas levantando, Señor, ministros de Dios, que puedan llevar, Señor, el mensaje por medio de la enseñanza, Señor, y que pueda ser una enseñanza sana, Dios mío, de sana doctrina, Dios mío. Padre, bendice, Señor Jesucristo, Padre, aquellos que les escuchan. Líbranos, Dios mío, de que nuestro oído en algún momento se vaya, Señor, en carrera hacia las palabras de maestros, Señor, que solamente buscan lo suyo, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que han influido en nuestra vida para aprender. Gracias, Señor. Yo creo que es bueno ser agradecidos y es bueno que recordemos y oremos por aquellos que han puesto, Señor, un grano de arena, Señor, en nuestro crecimiento. Aunque la palabra sí dice claramente, Señor, que uno sembró y el otro regó. Pero nosotros también reconocemos que solamente el crecimiento, Señor, lo da usted. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Digno, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. La gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Todos podemos decir a una sola voz: amén, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y bueno, sigamos aprendiendo de parte del Señor.